Un tiempo para fortalecerte y crecer en el conocimiento de Dios a través de su palabra. Esto es Reto 365, la Biblia en un año. Reto 365, la Biblia en un año, su servidora Anaí Solís. Día 135, Antiguo Testamento, libro 1 de Samuel, capítulo 21, 22 y 23. David en Nob. Cuando David llegó a Nob, fue a ver al sacerdote Ahimelech, quien al encontrarse con David se puso nervioso. ¿Por qué vienes solo?, le preguntó. ¿Cómo es que nadie te acompaña? David le respondió: vengo por orden del rey, pero nadie debe saber a qué me ha enviado ni cuál es la orden. En cuanto a mis hombres, ya le he indicado dónde encontrarnos. ¿Qué provisiones tienes a mano? Dame unos 5 panes o algo más que tengas. No tengo a la mano pan común y corriente, le contestó el sacerdote. Podría darte el pan consagrado si es que tus hombres se han abstenido por lo menos de estar con mujeres. David respondió: te aseguro, como es la costumbre cuando salimos en una expedición, no hemos tenido contacto con mujeres. Además, mis hombres se consagran incluso en expediciones ordinarias. Así que con más razón están consagrados ahora. Por tanto, el sacerdote le entregó a David el pan consagrado, ya que no había otro. Era el pan de la presencia que había sido quitado delante del Señor y reemplazado por el pan caliente del día. Aquel día estaba allí uno de los oficiales de Saúl, que había tenido que quedarse en el santuario del Señor. Se trataba de un edomita llamado Doeg, que era jefe de los pastores de Saúl. Más tarde David le preguntó a Ahimelech: ¿no tienes a la mano una lanza o una espada tan urgente? Era el encargo del rey que no alcancé a tomar mi espada ni mis otras armas. El sacerdote respondió: aquí tengo la espada del filisteo Goliat, a quien mataste en el valle de Elá. Está detrás del efod, envuelta en un paño. Puedes llevarla si quieres. Otras armas no tengo. Dámela, dijo David. Es la mejor que podrías ofrecerme. David en Gad. Ese mismo día David, todavía huyendo de Saúl, se dirigió a Aquís, rey de Gad. Los oficiales le dijeron a Aquís: ¿no es este David el rey del país? ¿No es él por quien danzaban en los cantos? Decían: Saúl mató a sus 1000, pero David a sus 10,000. Al oír esto, David se preocupó y tuvo mucho miedo de Aquís, rey de Gad. Por lo tanto, fingió perder la razón y en público comenzó a portarse como un loco, haciendo garabatos en las puertas y dejando que la saliva le corriera por la barba. Aquí dijo entonces a sus oficiales: ¿por qué no se fijan? Ese hombre está loco. ¿Para qué me lo traen? ¿Acaso me hacen falta más locos que encima me traen a este para hacer sus locuras en mi presencia? Sáquenlo del palacio. David huye a Adulam y a Mizpa. David se fue a Gad y huyó a la cueva de Adulam. Cuando sus hermanos y el resto de la familia se enteraron, fueron a verlo allí. Además, se le unieron muchos otros que estaban en apuro, cargados de deudas o amargados. Así David llegó a tener bajo su manto a unos 400 hombres. De allí se dirigió a Mizpa en Moab y le pidió al rey de ese lugar: deja que mis padres vengan a vivir entre ustedes hasta que yo sepa lo que Dios quiere de mí. Fue así como dejó a sus padres con el rey Moab y ellos se quedaron allí todo el tiempo que David permaneció en su refugio. Pero el profeta Gad le dijo a David: no te quedes en el refugio, es mejor que regreses a la tierra de Judá. Entonces David se fue de allí y se metió en el bosque de Jaret. Saúl elimina a los sacerdotes de Nob. Mientras Saúl estaba sentado a la sombra de un tamarisco que había en la colina de Gibea, se enteró de que David y sus hombres habían sido localizados.
Tenía Saúl su lanza en la mano y lo rodeaban todos sus oficiales, a quienes les dijo: pongan atención, hombres de Benjamín. ¿También ustedes creen que el hijo de Isaí les va a dar tierra y viñedos, y que a todos los va a nombrar jefes de 1000 y 100 soldados? Ahora veo por qué todos ustedes conspiran contra mí, y por qué nadie me informa del pacto que mi hijo ha hecho con el hijo de Isaí. Nadie se ha tomado la molestia de avisarme que mi propio hijo instiga a uno de mis súbditos a que se subleve y me aceche, como en realidad está pasando. Doeg, el edomita, que se encontraba entre los oficiales de Saúl, le dijo: yo vi al hijo de Isaí reunirse en Nob con Ahimelech, hijo de Ahitob. Ahimelech consultó al Señor por David y le dio provisiones, y hasta le entregó la espada de Goliat. Entonces el rey mandó a llamar al sacerdote Ahimelech, hijo de Ahitob, y a todos sus parientes, que eran sacerdotes en Nob. Cuando llegaron, Saúl le dijo: echa, hijo de Ahitob. Diga mi señor, respondió Ahimelech, ¿por qué tú, el hijo de Isaí, conspiran contra mí? Le reclamó Saúl: le diste comida y una espada. También consultaste a Dios por él para que subleve y me aceche, como en realidad está pasando. Ahimelech le respondió al rey: ¿quién entre todos los oficiales del rey es tan fiel como su yerno David, jefe de la guardia real y respetado en el palacio? ¿En acaso esta la primera vez que consultó a Dios por él? Claro que no. No debería el rey acusarnos ni a mí ni a mi familia, pues de este asunto su servidor no sabe absolutamente nada. Te llegó la hora, Ahimelech, replicó el rey, y no solo a ti, a toda tu familia. De inmediato el rey ordenó a los guardias que lo acompañaran: maten a los sacerdotes del Señor, que ellos también se han puesto de parte de David. Sabían que estaba huyendo y sin embargo no me lo dijeron. Pero los oficiales del rey no se atrevieron a levantar la mano en contra de los sacerdotes del Señor. Así que el rey le ordenó a Doeg: pues mátalos tú. Entonces Doeg, el edomita, se lanzó contra ellos y los mató. Aquel día mató a 85 hombres que tenían puesto el efod de lino. Luego a Nob, el pueblo de los sacerdotes, y mató a filo de espada a hombres y mujeres, a niños y recién nacidos, hasta los bueyes, asnos y ovejas. Sin embargo, un hijo de Ahimelech llamado Abiatar logró escapar y huyó hasta encontrarse con David. Cuando le informó que Saúl había matado a los sacerdotes del Señor, David le respondió: ya desde aquel día, cuando vi a Doeg en Nob, sabía yo que él avisaría a Saúl: yo tengo la culpa de que hayan muerto todos tus parientes, pero no tengas miedo, quédate conmigo, que aquí estarás a salvo. Quien quiera matarte, tendrá que matarme a mí. David libera la ciudad de Geila. Los filisteos atacaron la ciudad de Geila y saquearon los graneros. Cuando David se enteró de lo sucedido, consultó al Señor: ¿debo ir a luchar contra los filisteos? Ve, respondió el Señor, lucha contra los filisteos y libera a Geila. Pero los soldados le dijeron a David: si aún aquí en Judá vivimos con miedo, ¿cuánto más si vamos a Geila para atacar al ejército filisteo? David volvió a consultar al Señor, y él le respondió: ponte en el camino y ve a Keilá, que voy a entregar en tus manos a los filisteos. Así que David y sus hombres fueron allá y lucharon contra los filisteos. Derrotándolos por completo, David se apoderó de los ganados de los filisteos y rescató a los habitantes de la tierra. Ahora bien, cuando Abiatar, hijo de Ahimelech, huyó a Geila para refugiarse con David, se llevó consigo el efod. Saúl persigue a David
Cuando le contaron a Saúl que David había ido a Keila, exclamó: Dios me lo ha entregado. David se ha metido en una ciudad con puertas y cerrojos y no tiene escapatoria. Entonces convocó a todo su ejército para ir a combatir a David y a sus hombres y sitiar la ciudad de Keila. David se enteró de que Saúl tramaba su destrucción. Por tanto, le ordenó a Abiatar que le llevara el efod. Luego David oró: Oh Señor, Dios de Israel, yo tu siervo sé muy bien que por mi culpa Saúl se propone venir a Keila para destruirla. Me entregarán los habitantes de esta ciudad en manos de Saúl. ¿Es verdad que Saúl vendrá según me ha dicho? Yo te ruego, Señor, Dios de Israel, que me lo hagas saber. Sí vendrá, le respondió el Señor. David volvió a preguntarle: ¿nos encontrarán los habitantes de Keila, a mí y a mis hombres en manos de Saúl? Y el Señor le contestó: sí, los entregarán. Entonces David y sus hombres, que eran como 600, se fueron a Keila y anduvieron de un lugar a otro. Cuando le contaron a Saúl que David se había ido de Keila, decidió suspender la campaña. David se estableció en los refugios del desierto, en los áridos cerros de Zif. Día tras día Saúl lo buscaba, pero Dios no lo entregó en sus manos. Estando David en Ores, en el desierto de Zif, se enteró de que Saúl había salido en su busca con la intención de matarlo. Jonatán, hijo de Saúl, fue a ver a David en Ores y lo animó a seguir confiando en Dios. No tengas miedo, le dijo, que mi padre no podrá atraparte. Tú vas a ser el rey de Israel y yo seré tu segundo. Esto hasta mi padre lo sabe. Entonces los dos hicieron un pacto en presencia del Señor. Después de lo cual Jonatán regresó a su casa y David se quedó en Ores. Los habitantes de Sir fueron a Gibea y le dijeron a Saúl: ¿no sabe su majestad que David se ha escondido en nuestro territorio? Está en el monte de Haquila, en los refugios de Ores, al sur del desierto. Cuando su majestad tenga a bien venir, entregaremos a David en sus manos. Que el Señor los bendiga por tenerme tanta consideración, respondió Saúl. Vayan y averigüen bien por dónde anda y quién lo ha visto, pero han dicho que es muy astuto. Infórmense bien de todos los lugares donde se esconden y tráiganme datos precisos. Entonces yo iré con ustedes. Si es verdad que esta es la región, lo buscaré entre todos los clanes de Judá. Los de Zif se despidieron de Saúl y volvieron a su tierra. Mientras tanto, David y sus hombres se encontraban en el desierto de Maón, en el Arabá, al sur del desierto. Cuando le avisaron a David que Saúl y sus hombres venían en su búsqueda, bajó al peñasco del desierto de Maón. Al enterarse de esto, Saúl dirigió la persecución hacia ese lugar. Saúl avanzaba por un costado del monte, mientras que David y sus hombres iban por el otro, apresurándose para escapar. Pero Saúl y sus hombres lo tenían rodeado. Ya estaban a punto de atraparlo, cuando un mensajero llegó y le dijo a Saúl: «Apresúrese, su majestad, que los filisteos están saqueando el país». Saúl dejó entonces de perseguir a David y volvió a enfrentarse. Son los filisteos. Por eso aquel sitio se llama Selah Amalekot. Luego David se fue de allí para establecerse en los refugios de Engadí.
Nuevo Testamento, libro de Juan capítulo 8, verso del 31 al 59. Los hijos de Abraham. Jesús se dirigió entonces a los judíos que habían creído en él y les dijo: si se mantienen fieles a mis enseñanzas, serían realmente mis discípulos y conocerán la verdad, y la verdad los hará libre. Nosotros somos descendientes de Abraham, le contestaron, y nunca hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo puedes decir que seremos liberados? Ciertamente les aseguro que todo el que peca es esclavo del pecado, respondió Jesús. Ahora bien, el esclavo no se queda para siempre en la familia, pero el hijo sí se queda en ella para siempre. Así que si el Hijo los libera, serán ustedes verdaderamente libres. Yo sé que ustedes son descendientes de Abraham, sin embargo, procuran mantenerme porque no está en sus planes aceptar mi palabra. Yo hablo lo que he visto en presencia del Padre, así que también ustedes hagan lo que del Padre han escuchado. Nuestro padre es Abraham, replicaron. Si fueran hijos de Abraham, harían lo mismo que él hizo. Ustedes, en cambio, quieren matarme a mí, que les he expuesto la verdad que he recibido de parte de Dios. Abraham jamás haría tal cosa. Las obras de ustedes son como las de su padre. Nosotros no somos hijos nacidos de prostitución, le reclamaron. Un solo padre tenemos, y es Dios mismo. Los hijos del diablo. Si Dios fuera su padre, le contestó Jesús, ¿ustedes me amarían porque yo he venido de Dios? Y de aquí me tienen. No he venido por mi propia cuenta, sino que Él me envió. ¿Por qué no entienden mi modo de hablar? ¿Por qué no pueden aceptar mi palabra? Ustedes son de su padre el diablo, cuyo deseo quieren cumplir. Desde el principio, este ha sido un asesino y no se mantiene en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando miente, expresa su propia naturaleza, porque es un mentiroso, es el padre de la mentira. Y sin embargo, a mí, que les digo la verdad, no me creen. ¿Quién de ustedes me puede probar que soy culpable de pecado? Si digo la verdad, porque no me creen. El que es de Dios escucha lo que Dios dice, pero ustedes no escuchan porque no son de Dios. Declaración de Jesús acerca de sí mismo. No tenemos razón al decir que eres un samaritano y que estás endemoniado, replicaron los judíos. No estoy poseído por ningún demonio, contestó Jesús. Tan solo honro a mi Padre, pero ustedes me deshonran a mí. Yo no busco mi propia gloria, pero hay uno que le busca y Él es el juez. Ciertamente les aseguro que el que cumple mi palabra nunca morirá. Ahora estamos convencidos de que estás endemoniado, exclamaron los judíos. Abraham murió y también los profetas, pero tú sales diciendo que si alguno guarda tu palabra, nunca morirá. ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Abraham? Él murió y también murieron los profetas. ¿Quién te crees tú? Si yo me glorifico a mí mismo, le respondió Jesús, mi gloria no significa nada, pero quien me glorifica es mi Padre, el que ustedes dicen que es su Dios, aunque no lo conocen. Yo en cambio sí lo conozco. Si dijera que no lo conozco sería tan mentiroso como ustedes, pero lo conozco y cumplo su palabra. Abraham, el padre de ustedes, se recogió al pensar que vería mi día, y lo vio y se alegró. Ni a los 50 años llegas
Le dijeron los judíos, ¿y has visto a Abraham? Ciertamente les aseguro que antes de que Abraham naciera, yo soy. Entonces los judíos tomaron piedra para arrojárselas, pero Jesús se escondió y salió inadvertido del templo. Antiguo Testamento, Libro de Salmos, capítulo 61, del 1 al 8. Oh Dios, escucha mi clamor y atiende a mi oración. Desde los confines de la tierra te invoco, pues mi corazón desfallece. Llévame a una roca donde esté yo salvo, porque tú eres mi refugio, mi baluarte contra el enemigo. Anhelo habitar en tu casa para siempre y refugiarme debajo de tus alas. Tú, oh Dios, has aceptado mis votos y me has dado la heredad de quienes te honran. Concédele al rey más años de vida, que sean sus días una eternidad, que reine siempre en tu presencia y que tu amor y tu verdad lo protejan. Así cantaré siempre salmos a tu nombre y cumpliré mis votos día tras día. Meditación del día de hoy. Podemos ver cómo Dios enfrenta a estos hombres que simplemente no creían en Él. Los llamó, ustedes son hijos del diablo. Cuando Jesús prometió que la verdad nos haría libre, Él nos estaba recordando que no somos salvos por nuestras buenas obras ni prácticas religiosas. Esto es tan importante, familia. ¿Saben por qué? Somos salvos únicamente por medio de su obra y sacrificio. Jesús nos ha liberado del poder del pecado para que así podamos disfrutar la vida abundantemente. Esa realmente era la intención de nuestro amado Jesús. Que tú y yo en esta hora podamos meditar en esta preciosa palabra de Dios.